Amigos, hace un par de días subí a mis redes sociales de Instagram y Facebook esta imagen de un panel de una viñeta del número 43 de Soul Keepers, donde estoy trabajando perspectivas. Esta imagen les llamó mucho la atención a varios de ustedes. Me estuvieron preguntando de cuál fue el proceso, de cómo le hice para hacer esta ilustración. Así que en este video les voy a explicar mis trucos, mi técnica, la forma como yo hago mis perspectivas de una manera más sencilla. Así que, ¿están listos? Vamos echando trazos. Desde muy pequeño siempre soñé con hacer mi cómic realidad y me puse a dibujar y dibujar. Sabía que el camino no iba a ser fácil, pero con mucho empeño, práctica e inspirándome, aprendiendo e incluso colaborando con los más grandes artistas, lo pude lograr. Y tú, como yo, lo puedes hacer realidad. ¿Estás listo? Vamos echando trazos. Y bueno amigos, entremos de lleno a nuestro tema principal del día de hoy y quiero comenzar este video haciendo una confesión porque tengo que decirles que en un tema de perspectivas definitivamente yo no me considero la persona más experta a la hora de estar dibujando. La verdad es que uno ve trabajos como de Sean Murphy, del White Knight, de Batman o obviamente el maestro Juanjo Guarnido con Black Sad, donde su manejo de fondos y perspectivas son realmente impresionantes y nos dejan con la boca abierta. Pero la realidad es que cuando uno está dibujando sus propios cómics, su propio manga, la verdad es que es inevitable que tengamos que llegar al punto donde dibujemos fondos y sobre todo perspectivas para nuestros cómics. Así que finalmente de eso se trata esto. Si tú realmente te quieres convertir en una gran artista de cómics o de manga, no le puedes sacar la vuelta a la hora de estar dibujando tu arte secuencial, a la hora de estar dibujando tus propios cómics, a hacer fondos con perspectivas. Por eso es que, por ejemplo, yo en el número 43 de Soul Keepers, el número más reciente que estamos trabajando en estos momentos, no me he salvado de estar dibujando varias de las viñetas de este número con fondos, con perspectivas, etcétera, etcétera. Son muy importantes. Y bueno, en este video, tal y como les comentaba al inicio, quiero explicarles el proceso que yo seguí para poder dibujar la viñeta, esta muy reciente que vieron en mis redes sociales, de cómo le he estado haciendo yo para dominar de una forma más rápida, más sencilla el manejo de las perspectivas para los fondos de nuestros cómics. Y bueno, ¿qué se necesita? Obviamente, como materiales fundamentales para dibujar perspectivas y fondos, sí es importante tener las escuadras. Se recomienda pues tener por lo menos dos. Quizás puedes estar trabajando con una sola y una regla y algo por el estilo, pero de repente sí hay momentos donde sí se vuelve muy práctico poder tener las dos escuadras y yo les recomiendo mucho la parte de las escuadras. Algo que también me he dado cuenta en la práctica que ayuda mucho el dibujar los fondos y las perspectivas es dibujar sobre plano. Normalmente, como ustedes bien saben, mi escritorio está inclinado, me permite tener una posición mucho más cómoda a la hora de estar pasando horas y horas dibujando y dibujando mis cómics, pero a la hora de estar haciendo las perspectivas, como bueno, pues uno pone la escuadra de una forma y luego pone la otra. Si está inclinado el escritorio, pues las escuadras, la gravedad las empieza a recorrer. Entonces me he dado cuenta que es mucho más fácil dibujar las perspectivas teniendo obviamente fija la escuadra y por lo tanto dibujar en plano pues hace todo mucho más fácil. Y otra cosa que es muy importante es que la hoja donde ustedes van a estar dibujando quede totalmente fija a la superficie, es decir, que no se mueva, porque vamos a estar trazando pues puntos ancla, líneas que van a correr y que si se te mueve la hoja pues todo va a valer. Entonces yo recomiendo mucho que la hoja la puedan pegar a la superficie. Por eso, como siempre, la famosa esta cintita Scotch Blue original ayuda mucho, porque yo mis hojas las pego y de esa manera pues no se van a mover. Si se fijan, pongo cinta en la parte de arriba y en la parte de abajo.
De esta forma queda la hoja totalmente fija y es mucho más sencillo hacer la ilustración. Así que bueno, pues voy a recrear cómo hice esta viñeta. Les voy a dar algunos tips de cómo hacer sus perspectivas más fácilmente. Y bueno amigos, pues vamos viendo cómo fue que hice este panel, esta viñeta del número 43. Esta es la página 14 de Soul Keepers. Voy a recrear un poquito la forma como lo hice. Y bueno, como les digo, los materiales, pues normalmente tener las escuadras. También recomiendo tener una pequeña, porque ya a la hora de estar haciendo detallitos más chiquitos, pues estar manipulando la escuadrota grande se vuelve un poquito complicado y pesado. Y entonces tener así como una chiquita, pues la verdad es que ayuda bastante. Y bueno, tal y como les decía, siempre es importante a la hora de manejar nuestra hoja en la superficie pegarla, que la hoja pueda estar fija en la superficie. Entonces la vamos a pegar tanto de la parte de arriba y acá abajo también vamos a pegar la hoja para que entonces ya la hoja no se pueda mover. Y bueno, normalmente la práctica común a la hora de hacer perspectivas es evidentemente pues en base a dónde vas a tener tú la ubicación de la forma del edificio, del fondo, del cuarto, la casa o lo que quieras hacer. Tienes que elegir pues dónde van a estar tus puntos de fuga, dónde está pues ese horizonte, por así decirlo, donde parten tus puntos de fuga. Y la realidad es que dependiendo del ángulo o la apertura que vayan a tener tus fondos, por eso siempre normalmente los puntos de fuga pues quedan incluso fuera de la misma hoja, ¿no? Entonces por eso a mí me gusta pues tener de forma amplia mi escritorio para poder de alguna forma rayonear fuera de la hoja. Y por ejemplo en este caso, si se fijan aquí del lado izquierdo tengo un punto de fuga y aquí del lado derecho tengo otro punto de fuga, lo cual significa que esta horizontal que se forma aquí es justamente lo que es mi horizonte, por así decirlo. Este es el horizonte y vamos a hacer una perspectiva de 2 puntos, que es como algo de lo más común y la verdad es que no es complicado, la perspectiva con los dos puntos. Y normalmente la práctica real pues te dice que vayas de alguna forma, tú tomas lo que es tu escuadra y empiezas a hacer líneas, empiezas a hacer muchas líneas y vas haciendo rayitas y rayitas y así pues vas marcando pues un chorro de rayitas en base obviamente a este punto de fuga. Haces muchas rayitas y bueno, es como normalmente se enseña y está bien, supongo que es la forma más completa o la forma más correcta. A mí en lo personal de repente sí se me hace un poco tedioso porque pues le tienes que dedicar un buen ratito a estar haciendo rayitas y rayitas y rayitas, y evidentemente si tienes dos puntos de fuga, si ahora me voy de este lado, pues igual, ¿no? O sea, hay que empezar ahora a hacer las rayitas ahora por acá y entonces vas haciendo rayitas y rayitas y hombre, pues puede ser como lo correcto, pero sí pues hace un poquito de flojerita, ¿no? Entonces vas haciendo las rayitas, vas marcando todas tus rayitas y la idea es al final pues que si hayas llenado lo que viene siendo la viñeta, la imagen, el cuadro, la viñeta donde vas a hacer la ilustración en cuestión, pues la hayas llenado de los suficientes cuadritos, de las suficientes líneas, para que entonces tengas una cuadrícula. Ahorita me fui rápido, no la terminé, pero es para que me entiendan. Tengas una cuadrícula de este tipo, con todas las rayitas, y entonces ya en esta cuadrícula, de alguna forma, pues tú ya puedas empezar a hacer pues lo que tú quieras, ¿no? Entonces de repente tú dices, oye, pues yo voy a hacer como una pequeña chocita, que fue como la que hice en esta viñeta de Soul Keepers. Entonces empiezas a marcar en base a estas líneas, empiezas a marcar hacia donde tú quieras y esta línea no la terminé, bueno, ahí está terminada, quedó bien. Y obviamente, bueno, si se fijan, para irnos hacia abajo, aquí es donde las escuadras se vuelven muy prácticas, porque pues la escuadra
obviamente tiene que estar alineado al borde de la hoja. La escuadra te da la recta perfecta. Y al menos que vayas a utilizar una perspectiva de 3 puntos, que también eso es otro tema y la vuelve más difícil. A mí en lo personal creo que una perspectiva de 2 puntos puede ser más que suficiente. Pero bueno, ahora sí que conforme uno se va volviendo, me imagino yo, más experto en este rollo de las perspectivas, pues cada quien va eligiendo lo que quiera, ¿no? Entonces, si te fijas, pues ya al final, siguiendo estas mismas líneas que ya habías marcado, pues vas simplemente completando las formas, y de esta manera es como creas ya una forma muy básica de lo que pudiera ser una estructura de un edificio, de una choza, lo que tú quieras. Y bueno, pues ya se imaginarán, ¿no? A partir de ahí, si le quieres poner 2 niveles más o le quieres poner una como torrecita arriba, tú dices, oye, es que yo quiero que tenga como una torrecita, pues le sacas así como que la torrecita y se vuelve como muy sencillo, ¿no? Simplemente pues utilizando estas mismas líneas que ya tienes, ¿no? Si de repente dices, oye, pues es que quiero que tenga como un piso, ¿no? Vamos a sacarle como un piso a lo que viene siendo mi forma. Entonces ya le sacas, usas las mismas líneas, ¿no? Y luego si de repente dices, oye, es que quiero que el piso tenga como deck, entonces pues ya vas marcando las líneas y vas así como haciendo las rayitas a base de lo que ya tienes, ¿no? Entonces, bueno, con esto pues prácticamente tienes ya lo que es las formas básicas, ¿no? Y está bien, digo, creo que esta es la forma más correcta. Obviamente pues ya tú vas detallando y vas haciendo lo que tú quieras, ¿no? Ahora, normalmente lo que hago yo para irme un poquito más rápido, y a veces también es como difícil imaginarte de la nada cuál va a ser como la forma o la perspectiva de lo que vas a hacer. Yo normalmente lo que hago, y es como un truquito que me funciona bastante bien, es que yo primero hago una forma manual, fíjense bien. O sea, yo me imagino que voy a poner la chocita, y entonces yo hago como una forma muy manual y digo, aquí va a ir mi chocita, ¿no? Y entonces, y va a tener 2 niveles la chocita, vamos pensando, ¿no? Y lo rayo así tal cual a mano y sin mayor problema, ¿no? Y entonces, ya teniendo más o menos yo hecho una forma media, o bueno, no media, bastante imperfecta de lo que es mi perspectiva, entonces ahora sí busco encontrar pues dónde están los puntos de intersección, ¿no? Entonces digo, ok, de aquí voy a sacar esta línea hacia allá, y luego esta más o menos me está marcando que va hacia acá, por así decirlo, y justamente en la intersección de las 2 líneas, en la intersección que se forma acá, justamente pongo el punto, y a partir de ahí jalo con la escuadra, pues hago lo que viene siendo mi línea de horizonte, y entonces ya tengo esta línea de horizonte por este lado, y vuelvo a más o menos en base a las formas que yo hice por acá, jalo la línea hacia allá, y luego otra vez más o menos jalo la línea hacia allá, y entonces marco lo que es el punto de los puntos de fuga, los puntos de los 2 puntos de fuga que voy a tener en base al horizonte. Y entonces ya con eso ya solamente voy sacando única y exclusivamente las líneas que me interesan en base a la forma muy básica que yo previamente ya había hecho, ¿no? Y entonces ya no me pongo a hacer tantas rayitas, saco solamente las que me interesan. Y esto, la gran ventaja es, como les digo, al final del día, pues te permite de alguna forma, primero imaginarte mejor dónde va a estar la forma de lo que vas a hacer, porque creo que es más fácil hacer previamente fíjense cómo estoy utilizando la escuadra para hacer las rectas. Es más fácil tener una figura ya previa y luego ya la perfeccionas en base a tus puntos de fuga. Y es que fue justamente con esta metodología, esta segunda metodología que les acabo de explicar, cómo yo hice esta famosa viñeta. Déjenme despego este ejercicio. Cómo hice esta famosa viñeta del Soul Keepers, del número 43, porque yo, si se fijan, no están todas las rayitas. O sea, si ustedes alcanzan a ver
la hoja, prácticamente nada más están las principales y no están todas las rayitas. O sea, realmente hice una primera figura, como les decía, tal y como lo hice en este segundo ejercicio. Hice una primera figura, después saqué con esta primera figura, saqué estas líneas, o sea, saqué la línea hacia donde se cruzaban para encontrar el punto de intersección. Encuentro el punto de intersección, entonces este es mi primer punto de fuga. En ese primer punto de fuga pues tengo mi horizonte, marco mi horizontal de mi horizonte, saco mi horizonte y de aquí me voy al segundo punto de fuga. Entonces de igual forma lo que hice fue sacar las líneas y en base a estas líneas donde se intersectaron justamente nació el segundo punto de fuga, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, primero hice la figura, después saqué las líneas donde se cruzan las líneas, o sea, el número 1 fue hacer la figura, sacas las líneas y donde se cruzan, donde se están cruzando, justamente saco mi primer punto de fuga. Luego, o sea, utilizando, por eso es importante el tema de las escuadras, utilizando el tema de las escuadras, marco lo que es línea de horizonte, este es mi horizonte, y digo, si por ejemplo este es el mar o lo que ustedes quieran, pues aquí es donde se terminaría el mar, ¿no? Y ya seguiría el cielo y sería como muy padre, ¿no? Y marco esta línea, o sea, esta línea en teoría pues va a continuar, pues hasta donde tengan que llegar, no sabemos, o sea, simplemente jalas las líneas pues, así hacia donde sea, y luego, ahora sí, sacas la siguiente línea a donde cruza, la siguiente línea a donde cruza, y donde se intersectan es justamente mi segundo punto de fuga. Entonces ya a partir de ahí pues es ir sacando todas las líneas que tú necesitas. Si te fijas al final, aquí sí le puse deck, aquí ven las rayitas de los decks. Entonces obviamente utilizando este punto de fuga, este segundo punto de fuga, pues simplemente me voy recorriendo y voy haciendo todas las rayitas, todas las rayitas, todas las rayitas, todas las rayitas, ¿no? Entonces bueno, pues básicamente esta es la metodología que seguí para hacer esta viñeta y la verdad es que los resultados son bastante efectivos. No es una perspectiva muy compleja de 3 puntos, ya después haremos algún ejercicio con perspectivas más complejas de 3 puntos, pero créanmelo que una buena perspectiva incluso con un punto de fuga o con 2 puntos de fuga como lo hicimos aquí, pues es más que suficiente para lograr el objetivo de hacer una escena que sea un fondo, una escena que sea lo suficientemente pues atractiva para tu cómic o tu manga. Y bueno amigos, pues díganme qué les pareció este video, si les gustó este tema, déjenme en el muro de comentarios si les gustaría que hablara más a detalle o hiciéramos más ejercicios de perspectivas o tipos de perspectivas más adelante en otros videos. No olviden suscribirse a mi canal, recuerden cada jueves un nuevo video y nos vemos la siguiente semana en un video más de Echando Trazos con Fers.